Marcos 9, 14 al 27 dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos hable. Padre, primeramente te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de cada uno de los que todavía están aquí sobre sus pies y con un poco de ánimo para seguir caminando. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a cada uno de nosotros con tu palabra. Ayúdame a poder transmitir tus verdades. Ayúdame a poder compartir lo que tú quieres que se comparta, el enfoque que tú quieres que se dé a esta enseñanza, que sea así tal cual. Reconocemos que sin tu ayuda esto no funciona, Señor, porque somos seres humanos, pero con la ayuda divina, con la intervención divina va a ser de mucha bendición esta predicación. Ayúdanos, Padre, a todos, a los que nos ven a través del internet. Te pedimos que les hables hasta sus hogares, donde estén, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de la predicación de hoy, el título de la predicación se llama La incredulidad. La incredulidad. La semana pasada, exactamente 8 días atrás, te estuve hablando un tema llamado, ¿cómo se llamó el tema de la semana pasada, hermanos? La fe de la mujer cananea, una mujer sirofenicia, una mujer gentil que tuvo mucha fe, y aunque tuvo muchas trabas, brincó todas las trabas hasta que pudo adquirir la bendición de Jesús. Hoy el tema se llama la incredulidad. Lo que la incredulidad le puede hacer a tus oraciones, lo que la incredulidad le puede hacer a tu cristianismo, las puertas que te cierra la incredulidad. La incredulidad cierra puertas, la incredulidad desanima, la incredulidad agota, la incredulidad te tira abajo. Y por más que del otro lado tenemos un Dios bueno, benévolo, que nos ha mostrado su amor, su misericordia, su entrega, su pasión, el sacrificio y todas las cosas que nos da, si en ti hay una incredulidad para algo que tú tienes, vamos a poner un ejemplo, que todos ustedes tienen un objetivo en su vida que necesitan lograr. Si no te has convertido, tú estás buscando tu salvación. Si tú ya te convertiste y quieres la conversión de tu esposa o de tus hijos o de tu papá o de tu mamá, tú necesitas entender el tema de hoy. Lo que tu incredulidad le puede hacer a tus oraciones o a tu anhelo, a lo que tú quieres alcanzar. Vamos a explicar la enseñanza, el relato que ya leímos. Sin lugar a duda vas a entender muchas cosas. Y voy a ir parafraseando, o voy a ir casi parte por parte,
versículo por versículo para que lo vayamos entendiendo. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando llegó, está hablando de Jesús. Jesús llegó a donde estaban sus discípulos. Déjame explicarte que aquí los discípulos eran 9. Normalmente Jesús él tiene 12 discípulos, pero cuando él llegó, en este caso, llegó a donde habían 9 discípulos. ¿Cómo sabemos que había 9? Porque un relato anterior agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó a un lugar. Y se transfiguró Jesús y sus vestiduras aparecieron blanca. ¿Sí? Y se le apareció Moisés y Elías. Eso lo dice en el capítulo 9, pero en versículos del 2 en adelante. Entonces, él estaba con Pedro, Juan y Jacobo, y se le apareció Elías y Moisés y hablaban de la partida de Jesús. Pedro dice: Jesús, qué bueno que estamos aquí, para que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. No sabía lo que decía. Cuando una nube los posó y todo, solamente estaba Jesús parado ya. Y cuando él regresaba de ese acontecimiento, obviamente habían quedado 9 allá. Cuando él regresó donde estaban 9 discípulos, vio una gran multitud que disputaban con los 9 discípulos. Estaban hablando, y los que disputaban, sin lugar a duda, eran los escribas. Dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas es un sector de judíos en el templo de Jerusalén. Los que escribían, los que tenían estudios, los que estaban preparados tanto académicamente como teológicamente. Ellos manejaban muy bien la ley de Moisés, manejaban todo. Y Jesús no estaba, y le estaban diciendo a los 9 discípulos: oye, si no que ustedes tienen el poder de Jesús, ¿y por qué no pudieron sanar a ese muchacho? ¿Por qué? Porque habían traído a un muchacho lunático. Pasajes paralelos hablan de un lunático. En este caso dice una persona enferma, una persona endemoniada. Se lo trajeron a 9 discípulos y los 9 discípulos habían empezado a orar por ellos, por el muchacho endemoniado. Y quizás se imponían manos y oraban: y te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí estaba Mateo, y ahí estaban todos los discípulos. No todos los discípulos, 9 discípulos estaban orando, y el demonio se resistía, y el demonio no quería salir. Hay demonios que cuando se posesionan de una persona y la persona le abrió un portal, le abrió puertas, ya sea a través de la pornografía, a través de películas de terror, a través de caricaturas demoníacas, le abren portales y los demonios entran a la persona y se posesionan de ellos, que no quieren abandonar el cuerpo. Los demonios son espíritus errantes que no tienen cuerpo. La Biblia dice que perdieron sus propias moradas. En este caso se habían posesionado de un muchachillo. Ya estaba grande este muchacho, y ahí estaban los discípulos echando fuera, y se aferraba al demonio. Hay hermanos que han orado hasta 1 o 2 horas por una persona endemoniada y no los deja. Hay demonios que pueden hablar con el hermano, con los que oran, y los demonios dicen: no me voy a ir de aquí, no me voy a ir de aquí, es mío, es mía esta persona. Es más, hay demonios que te pueden decir: ríndete, le dicen al otro, al cristiano. El caso es que estaban los discípulos queriendo hacer algo por esa persona, porque había venido un hombre que ya estaba cansado. Desde chico, quién sabe si desde chico ese niño cómo fue que se posicionaron los demonios. Pero si tienes hijos pequeños, hermano o hermana, vigila bien lo que hacen tus hijos, porque desde chico, si un niño le abre portal y se acostumbra a ver películas de terror o pornografía o muchas cosas, las puertas están abiertas y empiezan a tener los niños comportamientos terróricos, de enojo, te ponen una cara. Claro, los demonios quizás no se han metido todavía porque es un pequeño, pero ya hay influencias malévolas en el niño.
Y papá y mamá les deja el teléfono, ahí está mi teléfono, voy a seguir trabajando mientras aquí te dejo esto, no te salgas de ahí. Ajá, dice el niño. Y cuando te das la vuelta sigue siendo, ellos saben manejar el teléfono mejor que nosotros los adultos a veces. Y se meten a ver otras cosas. Hoy en día casi cada papá, cada familia tiene internet en sus casas. Y el internet es bueno porque las predicaciones a los que me ven ahí a través del internet están llegando hasta sus hogares. Pero también es un arma de dos filos porque hay muchísimas cosas allí. Y los niños ven muchas cosas. El caso es que este niño, yo no sé cómo fue, pero tuvo una actitud tremenda hasta que ya era un grande y estaba endemoniado. Y los discípulos querían y nada, y el papá estaba cansado. El papá vino a Jesús, pero no encontró a Jesús, encontró a los discípulos. Y entonces los escribas disputaban con los discípulos de Jesús, con 9 discípulos. Y no que ustedes tienen autoridad. Y no que ustedes tienen a un Jesús y en el nombre de Jesús se sujetan los demonios y ustedes no pueden. Y ahí estaban los 9 discípulos diciéndoles que no podemos. Es que está difícil. Es que está complicado. Y ahora piensa en el papel del papá. El papá estaba esperanzado. Bueno, ya no está Jesús, pero están los representantes de Jesús, están los discípulos, ellos van a hacer algo por mí. Y al ver el papá que estaban, sal fuera, en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera, espíritu del mal te reprendo en el nombre de Jesús, y se posesionaba y se apoderaban de él, los discípulos no pudieron. Aquí dice la Biblia que no pudieron ellos. Y estaba entonces el alboroto cuando Jesús viene caminando. Y les pregunta, ¿qué disputan ustedes? ¿Qué está pasando aquí? Y sale el papá del niño y le dice, Jesús, traje a mi hijo para que lo sanes. Lo traje a tus discípulos, dice que se lo trajo a los discípulos. Vamos a leer exactamente el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta aquí. Vamos a ver las características del muchacho. Un espíritu mudo, o sea, hay demonios que cuando posesionan a las personas las enmudecen. Hay enfermedades de personas, esto te lo explico porque no quiero que digas, entonces esa persona que no habla tiene un demonio. No, hay enfermedades que vienen las personas con la lengua adherida al paladar y no pueden hablar. Pero hay personas que empiezan a hablar normal y de repente se quedan mudas porque un espíritu malévolo ya los posesionó. En este caso tenía un espíritu de demonio que lo había dejado mudo. Y donde quiera le tomaba el demonio, los sacudía y empezaba a echar espumarajos y crujía los dientes y se iba secando. Cada vez más estaba más seco, más seco, más seco, se iba secando la persona. Y cuando venía el demonio le tiraba. Es más, pasajes adelante dice que lo tiraba en el agua el demonio. A veces había una candela y lo tiraba en el fuego. Vamos a leerlo para que veas que no te estoy inventando nada. Versículo 22, luego regresamos ahí. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ok, muchas veces el demonio le echaba en el agua. Vamos a poner ejemplos para poder entenderlo. Va pasando el papá con el niño y de repente venía el demonio y lo impulsaba al río, si iba a una orilla de río o un cenote. Y ahí se metía papá y a nadar y sacaba, por favor apiádate. Estaba angustiado el papá. Si van pasando por un mar, en un muelle, y van cuidándolo. Y de repente viene el demonio, se mete dentro de él y ¡pum! Lo impulsa y lo botaba al agua. ¿Cuál era la intención de este demonio? Matarlo, quitarle la vida. Muchas veces dice la Biblia que le echaban el fuego. Imagínate que mamá hizo una candela, prendió una candela, está ardiendo la candela y viene el demonio y le impulsa y lo en la candela. Y ahí venía, hijo, por favor, y lo sacaba de la candela.
Es tremendo vivir con una persona así. Es triste vivir así. Y este padre de familia estaba haciendo todo lo posible para poder salvaguardar a su hijo. Finalmente, cuando está de frente a Jesús, le dice: Jesús, te lo traje a ti. Obviamente no estabas. Y tus discípulos no pudieron hacer nada. Pero mira lo que dijo él. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Versículo 22. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No, escúchame, aquí quiero que por favor pon atención, ahorita seguimos. Mira la pregunta de él. Si puedes hacer algo. No estaba seguro que Jesús podía. Tenía una duda. Tenía una incógnita, un signo de interrogación grandote que abría y cerraba el signo de interrogación. ¿Qué le había llevado a este hombre esa duda de Jesús? Vamos a pensarlo. Desde chico sabía que había un Dios y había estado clamando a su hijo: Dios, ¿por qué vino mi hijo así? ¿Puedes hacer algo, Dios? Pasaron los años, él quedó un joven y no sanó. Luego viene con sus discípulos de Jesús y ve que los discípulos estaban ahí: fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, y no pudieron. Y eso lo llenaba más de duda al papá. Eso lo llenaba más de incredulidad. No pueden. Pero si tú puedes hacer algo, haz algo por nosotros, ten misericordia. Jesús lo tuvo que parar en seco y le dijo: espérame, si puedes creer tú. No que si yo puedo, si tú puedes creer, míralo. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí me voy a detener varios minutos para explicarte algo. Cuando tú te acercas a Dios a pedirle algo, ¿ya le has pedido 1, 2, 3, 10, 20 veces? ¿Ya le pediste a un hermano que ore por ti? ¿Ya le pediste a una hermana que ore por ti, por tu esposa, por tus hijos y no pasa nada? Y eso te va llenando de incredulidad a ti, porque no ves la respuesta. Y cuando estás de frente de Jesús, entonces le dices: si puedes hacer algo tú. Esa es una incredulidad. A Jesús nunca se le dice si puedes hacer algo. Él todo lo puede. Jesús no tuvo que parar y le dijo: espérame tantito. Si puedes creer tú, al que cree todo le es posible. Y aquí te traigo la fe de la mujer cananea otra vez si quieres. Esa mujer creyó contra trabas y todo le fue posible. Y este hombre tiene a Jesús enfrente. Jesús ni un momento, dice la Biblia, que lo detuvo, le dijo: vete con mis discípulos, vete de aquí, yo no soy enviado para ti. No, se lo trajeron a Jesús. ¿Puedes hacer algo te voy a poner varios ejemplos. Vamos a pensar que eres mi doctor o mi doctora. Ya estudiaste una carrera y eres mi doctora. Y has ayudado muchas veces a la gente. Y yo sé que eres una buena doctora o un buen doctor. Y yo llego a ti pero dudando de ti. Sabes que tengo un problema de cabeza. Mi cabeza me duele, por eso, por el otro. Si puedes hacer algo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo que si puedo? ¿Sabes qué te puede decir? Mira, si no crees que puedo, mejor vete con otro doctor. ¿Cómo que si puedo? Entonces, ¿para qué vienes a mí si crees que no puedo? Este ejemplo te pongo porque a Jesús así se sintió. ¿Si puedo yo? Cuando Él es el que todo lo puede. El Todopoderoso es Jesús. El Todopoderoso. Y alguien le dice: ¿puedes ayudarme? ¿Puedes hacer algo por mi hijo? Si puedes. Esta es la oración de muchos de ustedes que me escuchan. Dios, si me puedes ayudar, Señor. En una ocasión, es un testimonio personal. Estábamos yendo de Cancún, Quintana Roo, creo que estábamos yendo a predicar a Campeche, iba a haber una campaña. Iba a venir un hermano de otro lado, una campaña evangelística, y en el vehículo los hermanos que iban conmigo
Yo era el número 5, iba el chofer, otro, 2 a mi lado y yo. Era soltero. Y los hermanos empezaron a orar de esta forma: Dios, te pedimos que por favor quites todas las nubes que hay enfrente, porque había como temporada de lluvia. Señor, sabemos que puedes, quita la lluvia. Yo empezaba mi caminar y yo tenía duda. Yo dije, ¿será que Dios va a quitar las nubes para que no llueva? Y se me ocurre orar así. Cuando me tocó mi turno, porque íbamos orando, dije, Dios, pues te pedimos que quites la lluvia, Señor, pero pues no sé si lo hagas, Señor, porque pues es estado climatológico. Empiezo a orar así y luego me acuerdo de este pasaje que yo lo había leído y dije, Dios, ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo fui honesto. Cuando terminamos la oración, se me queda viendo el hermano y me dice, hermano, no ores así. ¿Por qué? ¿Cómo que si puede Dios? Dios puede, hermano. Discúlpame, hermano. Yo tenía la duda. Dentro de mí estaba la duda, ¿será que Dios pueda quitar eso? Y los hermanos tenían la seguridad, Dios puede quitar eso, porque hemos visto que ha quitado muchas otras cosas. A lo mejor tú cuando oras, o sí oras, pero oras con la duda. Es que mi hijo está muy mal, es que mi esposa está muy perdida, me dijo que no quiere nada. Y ya le dije a mi mamá que ore por ella, ya le dije a mi papá, ya le dije a mi hermano, ya hice oración y no hay respuesta. Señor, tú puedes, ya la regaste. No te acerques hacia Cristo nunca. Esa incredulidad cierra puertas. Jesús le tuvo que decir, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Todo, hermano. Todo es todo. Es que mi hijo, ustedes que están aquí a lo mejor no tienen hijos en la droga. Hermanos que me ven a través del internet, a lo mejor tienes hijos en la droga. Alguien que está muy perdido, muy hundido. Y estás diciéndole, ya le dijiste a los hermanos, ya le dijiste a la iglesia, oren por mí, oren por mi familia, oren por mi esposa, oren por mis hijos. Y tú sigues haciendo oración y como no ha pasado nada, entonces ¿será que va a cambiar ella? ¿O será que ella no va a cambiar? ¿Será que mi hijo algún día va a cambiar? Sí, tú estás con la duda. Tú no estás orando con la libertad de creer. Cuando la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Ahora, regresemos tantito a los discípulos. Los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Estaban limitados. Y los discípulos tenían otro problema. Ya le había dado Jesús autoridad sobre los demonios. Para este momento, si quieres vamos a verlo. Marcos 6, 7 y 13. 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen túnicas. Versículo 7, perdón. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 13. 12 y 13. Y sacaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, los sanaban. Pero cuando se topan con ese hombre que estaba aferrado el demonio adentro, ya no pudieron. Esto lo quiero decir porque quiero hablar con los de la iglesia. ¿Has visto la mano de Dios alguna vez ya? Una oración contestada, una oración que sabes que fue Dios el que escuchó tu oración y luego no puedes algo. Imagínate los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, mira, a ver, vengan acá, les voy a dar autoridad sobre los demonios y para que salgan o vayan. Y se fueron y predicaban el evangelio y encontraban personas endemoniadas. En el nombre de Jesús fuera, y ¡pum!, salían los demonios. Gloria a Dios. Y sanaban enfermos, encontraban, dice que echaron fuera muchos demonios, pero se toparon con alguien, ya no pudieron. Y ahí estaba la duda, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No será que Dios ya te escuchó tu oración? Pero como ves que se atrasa Dios en algo, no que se atrasa Dios, sino que no llega tu respuesta.
entonces ya viene la duda. Si Dios ya te escuchó una oración que tú contestaste, que tú hiciste, y Él te contestó tu oración y tú lo sabes, y estás enfrente de una traba, menos debes dudar tú, porque tú ya tienes un antecedente que Dios te escuchó. Ya hizo algo por ti. ¿No va a terminar la obra? Claro que lo va a hacer, hermano. Claro que lo va a hacer, hermana. Pero si tú llegas, ya le dije a los hermanos que oren por mí, ya le dije a los hermanos que oren por mi hijo, ya le dije que oren por mi esposa, pero no pudieron, Señor. Tú puedes, si puedes hacer algo, ya lo desagradaste. Es desagradable para alguien que es tan bueno, tan amoroso, que quiere ayudarte, que quiere darte todo lo que tú le pidas espiritualmente hablando. Todo te lo quiere dar, y llegues con la duda: Señor, si puedes hacer algo, ayúdame. Ya estás mal. Él te dirá: sí puedo. Si tú puedes creer. Es un problema venir a Cristo con una duda. Quiero preguntarte, hermano, hermanos o amigos que están aquí, ¿cuál es tu necesidad? ¿Has estado pidiendo por algo? ¿Tienes una necesidad específica? ¿No has visto nada? ¿Ya oraron otros por esa situación y no has visto nada? ¿No estarás delante de Jesús diciendo: tú puedes? No hagas eso. Este tema es para que cuando estés delante de Jesús le digas: Jesús, puedes. Pero si por alguna razón te gana la duda, hay algo que todavía puedes hacer. Sigamos leyendo. Ahí donde estábamos, capítulo 9, donde estábamos. Versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, punto y coma. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Creo. Pon atención. Muchas veces no entendemos la Biblia porque no sabemos leer. No sabemos, y no lo digo porque yo soy un experto, pero a veces no sabemos leer y no entendemos todo lo que dice acá. Pero cuando veas, por ejemplo, puntos suspensivos, quiere decir que el relato sigue, pero por alguna razón el escritor se quedó hasta allí. Cuando veas coma, respetas y sigue. Cuando veas un punto, te detienes un poquito más despacio. Pero cuando veas como aquí, punto y coma, es un freno. Es decir, él estaba diciendo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así se lee esto. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¡Pum! Se paró. Ayuda a mi incredulidad. No creo mucho. Todavía me queda una duda, que si tú puedes. ¿No será que tú estás así? Sí crees, pero hay una duda. Porque ya clamaste, porque ya pediste, porque ya oraste, porque ya ayunaste por esa persona y no ves la respuesta. Yo lo hice desde que empecé. Cuando los hermanos oraban, yo dije: Dios, creo, ayuda a mi incredulidad. Si tú tienes ese problema, dile la verdad a Jesús. Si le ofende a Jesús que tengamos incredulidad, Él le ofende, le deshonra. ¿Por qué le deshonra? Porque Él siempre ha querido ayudarte. Siempre ha querido ayudarte desde que eras niña. ¿Cuántas mujeres que me escuchan esta predicación, desde que eres niña estuviste propenso a que alguien te viole? Y Dios te recibe de alguna forma porque te amó. Y siempre te ha ayudado. Y luego tú, cuando le pides algo, ¿será que puedes? A lo mejor no tienes la capacidad para ayudarme en este problema. Ya lo ofendiste. Pero si por alguna razón todavía en ti hay el signo de interrogación, ¿será que puedes? Haz lo que dijo este hombre. Este hombre dijo: creo, porque dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Piénsalo. Le dice así Jesús: Jesús, traje esto, el otro, pero ellos no pudieron. Tú puedes hacer algo, ayúdanos. Pum. Si puedes creer, le dice Jesús, al que cree todo lo es posible. Clamó rápidamente: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad.
No creo mucho. No puedo creer. Tengo dudas todavía. ¿Tienes duda todavía porque no has visto la respuesta? Dile a Dios, ayuda a mi incredulidad. Jesús ayudó su incredulidad. Entonces Él les dijo, versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Escúchalo y pon atención, ahorita seguimos, porque te dije que iba yo a ir por parte. Muchas veces Jesús dijo a muchos demonios, sal fuera y listo. Muchas veces los discípulos decían, sal fuera y listo. Pero era un demonio tan arraigado desde que era pequeño que le abrieron puertas, que Jesús dijo, yo te mando. O sea, puso más autoridad. ¿Por qué también? Porque el papá del muchacho tenía que escuchar eso. Porque ya el papá del muchacho había escuchado que ahí estaban los discípulos, sal fuera, en el nombre de Jesús sal fuera, en el nombre de Jesús, y no creí, y eso lo llenaba de duda. Así que cuando Jesús se acerca al muchacho, le dice, yo te mando al espíritu del demonio, sal fuera, con autoridad, para que crea ese hombre. Y dice la Biblia, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género de demonio, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En otros pasajes paralelos dice este género de demonio, no puede salir sino con oración y ayuno. Te lo explico. Cuando el demonio está muy arraigado en la persona, y ya oraste, vete a ayunar, vete a hacer oración. Solo de esa forma va a salir. ¿Cuál era la intención del demonio en el muchacho, hermanos? Quitarle la vida, matarlo. Esa es la intención del demonio en tu familia, en tus hijos. ¿No te das cuenta que pueden ir en la moto y Satanás le dice, ve con mucha velocidad? Y van a toda con velocidad, mátate. ¿De verdad? A muchos otros le dice, quítate la vida, no vale la pena vivir, no puedes vivir. La intención del demonio es mala. Siempre se ha querido llevar a tu familia al infierno. Pero tú tienes un Dios poderoso, en el cual no debes de dudar de Él para nada. No debemos de dudar para nada, hermano. Déjame buscar un pasaje rapidito. Busquen Marcos 6, regresamos a Marcos 6, capítulo 5. Porque yo no quiero que dudes, hermano. De ahora en adelante, no dudes de lo que pidas. Dice el versículo, vamos a revisar este pasaje para que veas lo que la incredulidad puede hacer y estorbar a Jesús. Marcos 6, 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Jesús, el Todopoderoso, que vino para hacer milagros, no pudo hacer milagros. Y aquí hay una pregunta, ¿el Todopoderoso no pudo? Aquí la palabra no pudo no quiere decir falta de capacidad, sino estorbo a poder ayudarte yo a ti. A Jesús nunca le ha faltado capacidad. Él todo lo puede, hermano. Todo lo puede. Es más, la Biblia dice, por fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, produzca la tierra hierba verde. Sepárense las aguas de las aguas. Pum, las aguas para acá, las aguas para allá. Haya expansión en las aguas. Y fue un montón de aguas de para arriba y otro quedó abajo.
a la voz de Jesús, todo pasa. Y Él viene aquí a querer ayudar y se topa con la gente. Yo no creo que Él pueda, Él no puede, Él no va a poder, Él no puede. Y aquí dice, no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No puede ser que duden, no puede ser que no crean cuando yo los he querido amar. Hermana, ¿has visto cuánto Jesús te ha amado a ti, hermano? Mucho, mucho, muchísimo. Cuando te acerques a pedirle algo, ¿será que no te lo va a dar? Claro que te lo va a dar. Pero la incredulidad cierra puertas. Estorbas a Jesús. Le estorbas diciéndole a Jesús, es que no puedo, es que no voy a poder, ya te dije que yo no puedo, no voy a poder, Señor, no voy a poder ganar a mi esposa, no lo voy a... Ya estás mal. Sí puedes. ¿Necesitas tu salvación? ¿Necesitas ayuda tú? No dudes de Él. Él te quiere ayudar. Está dispuesto. Es su anhelo. Hebreos 11:6. ¿Cómo me gustaría que a partir de ahora cambie tu forma de orar? Hebreos 11:6 dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, número uno, y número dos, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, te acercas a Dios con un poquito de duda que no creo que no va a poder, porque no ves que cambie nada en él o en ella. No estás agradando a Dios, lo estás desagradando. No eres grato. No te ve así contento, sí, te quiero ayudar, ¿qué necesitas? No, dice, ¿por qué dudas de mí? Cuando sabes que soy bueno. Te pregunto algo, para poder ayudarte en tu mente. ¿Tienes algún punto en tu vida que Dios ha sido malo contigo? Te pregunto, piénsalo. ¿En tu vida Dios ha sido malo contigo? Tú sabes que tu misma conciencia te dice no. Ahora te pregunto al revés, ¿Él ha sido bueno contigo? La respuesta es siempre. Desde que era niña ha sido bueno conmigo, desde que era un niño ha sido bueno conmigo. Nos acercamos a Él con la duda, ¿será que me va a ayudar? Ya le desagradaste. Dice aquí que es necesario que el que se acerca a Él, número uno, crea que le hay, que está ahí. Pero es que no lo veo, hermano. Ya le dije a Dios que mi esposa, ya le dije a Dios que mis hijos, que mi vida, no veo nada, no lo veo a Él ni veo. Crea y Él me está escuchando. Y número dos, es galardonador. ¿Qué es galardonador? Premiador. Te va a dar lo que le pidas. Debes de creer eso. Te vuelvo a preguntar, ¿tú qué necesitas? Hermanos adultos que están casados, ¿tú qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermana? ¿Será que no te pueda dar eso que tú necesitas? Sí, todo puede. Jóvenes convertidos o no convertidos, ¿tú qué necesitas? ¿Será que no pueda Él? ¿Hay algo que Él no pueda? ¿Hay algo imposible para Él? Nada es difícil para Él. Él no tiene trabas para nada. Es más, este universo que ves, Él lo creó de la nada. Es decir, Él no necesita materia prima
para crear algo. Yo sí. Los seres humanos sí. Esta bocina la hizo Marcos. Pero él tuvo que comprar la madera, compró las pijas, compró todo y lo armó. Jesús no necesita materia prima. Él puede hacer las cosas de la nada. Es Dios. Te puede ayudar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Sobre todo. Y quiero hacer un paréntesis porque muchos hermanos o gente me escucha tal vez a través del internet. Claro, si le estás pidiendo un BMW, es que necesito un BMW, Señor, porque ya quiero cambiar mi Volkswagen. No estamos hablando de ese tema. Pero si eres cristiano o cristiana, ¿tú qué quieres? Dios, quiero que se salve mi esposa. Quiero que te conozca mi esposa. Quiero que mis hijos te conozcan, Señor. Es su anhelo. Ese es el anhelo de Él también. Ese es el anhelo de Él también, hermano o hermana. ¿Sabes qué dice Él? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva al mal camino y que viva. Y empezó el profeta a decir: volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? No quiero que se pierdan. Dios no quiere que se pierda tu esposa, tus hijos. Te quiere dar eso. Acércate con confianza. Acércate creyéndolo. Pero si por alguna razón hay un signo de interrogación, entonces dile: ayuda a mi incredulidad. Porque ahí no dice la Biblia que en Marcos, que como Él dijo ayuda a mi incredulidad, no crees, entonces no hay nada para ti. Lo ayudó en su incredulidad. Y para ayudarlo le dijo: yo te mando. Bueno, está interviniendo Él. Hermano, ¿cómo quisiera que entiendas que por fe se ganan muchísimas cosas? Acuérdate de la mujer cananea. Una mujer que tuvo fe, hermano. Y insistió. Hasta que Jesús la exaltó. ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y acá se topa con uno: si puedes hacer algo. Pero si no te he puesto trabas a ti. A ti no te he puesto ninguna traba. Es más, tú has visto mi mano, dice Dios, y aún dudas de mí. En el día del juicio te voy a traer a la mujer cananea y te voy a decir: mírala. Le dije: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Luego le dije: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y la tenía enfrente diciéndole: Señor, socórreme, ayúdame. Oh, mujer, a ti que te ha dado gracia, te ha ayudado, te ha bendecido, ¿todavía dudas de Él? Has estado enfermo en el hospital, con problemas terribles, y Dios te ha sacado de ahí y te ha puesto en otro camino, y aún así dudas. Es horrible dudar de Jesús. Es más, somos feos dudando de Jesús. Por eso dice que sin fe es imposible agradarlo. Eso quiere decir que es desagradable acercarse a Él con incredulidad. Si leyeras todo el capítulo de Hebreos, no lo busquen, ve escuchando. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Versículo 8. Por la fe Abraham, versículo 9, por la fe habitó como extranjero. Versículo 11. Por la fe también la misma. Versículo 13. Con fe murieron todos. Imagínate, está hablando de la fe. Versículo 17. Por la fe Abraham, y sigue diciendo. Por la fe Isaac, por la fe avanzando, por la fe José, por la fe Moisés en el versículo 23. Y por fe, hermanos, se mueve todo. Dice el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y sigue diciendo, versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo. Versículo 31, por la fe cayeron los muros. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció.
Hermano, qué tremendo. Y dice, ¿y qué más digo? Dice aquí el escritor, porque tiempo me faltaría contando de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y empieza todo ese capítulo, está diciendo, por fe pasó esto, por fe pasó esto, por fe taparon boca de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe ahuyentaron ejército. Hermano, por fe. Necesitas decirle a Dios, auméntame la fe. Es más, Jesús no te pide una fe tan grande, ¿o sí? No. ¿Sabes qué dice? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, porque solo quiero que creas en mí, que sea un poco, porque soy yo el que voy a hacer las cosas, no tu fe. Necesitas creer, no dudes. Hermana, hermano, ya estoy terminando. Cuando te acerques a orar por una petición que vas a hacer, es necesario que Él se acerque a Él, crea que le hay, me está escuchando Él, claro que me está escuchando. Y número 2, es galardonador de los que le buscan. Me va a recompensar, me va a dar a mi hijo, me va a dar a mi esposa, me va a dar a mi esposo, me va a dar a mi papá, me va a devolver mi ánimo, me va a bendecir Él. Claro que lo va a hacer. Sería mentiroso si no lo hiciera. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cierren sus ojos.